Aproximadamente el año de 1350, el mundo conocido estaba envuelto en un silencio ominoso. Los caminos estaban vacíos. Las campanas de las iglesias no anuncian bodas, sino funerales. El hedor de los cuerpos inundaba las calles. Es la peste. Pero no sería la única. En esta travesía exploraremos las enfermedades que aterrorizaron a Europa, no solo destruyendo vidas, sino también demoliendo la estructura moral, social y espiritual de la Edad Media. Comencemos. La peste negra. El gran igualador. La peste bubónica llegó a Europa en 1347, desembarcando con comerciantes genoveses en Sicilia. En apenas 4 años, había matado a entre 25 y 50 millones de personas, cerca del 60% de la población europea. Nadie estaba a salvo, ni campesinos ni reyes. Se manifestaba en 3 formas. Bubónica, con hinchazones negras llenas de pus. Neumónica, que atacaba los pulmones y se transmitía por el aire. Y septicémica, letal en horas. No había cura. Solo aislamiento, rezos y desesperación. El miedo a lo desconocido provocó persecuciones religiosas, estigmatización de minorías y rituales de autoflagelación en las calles. La peste fue más que una enfermedad, fue una ruptura cultural. El feudalismo comenzó a desmoronarse y la confianza en la iglesia se vio severamente afectada. El sudor inglés y el carbunco. La muerte silenciosa. Imagina una enfermedad que llega sin aviso, que hace sudar hasta deshidratar, que te mata en horas y luego desaparece como si nunca hubiera existido. Ahora imagina otra, silenciosa, que viaja en pieles, lana y tierra, y puede exterminar sin un solo estornudo. Hoy hablaremos del sudor inglés y del carbunco, 2 asesinos invisibles de la historia que marcaron el Renacimiento europeo. 2 formas de muerte que el tiempo ha intentado olvidar, pero que nos siguen acechando en silencio. El sudor inglés apareció por primera vez en 1485, en Inglaterra, coincidiendo con la llegada de Enrique VII al trono. Algunos pensaban que era un castigo divino por los pecados de la guerra. Sus síntomas eran brutales y rápidos, escalofríos intensos, fiebre alta, sudor excesivo, palpitaciones y, a menudo, la muerte en menos de 24 horas. Afectó a la nobleza y clases altas más que a los pobres, lo que alimentó supersticiones sobre su origen. Tuvo varias oleadas en 1508, 1517, 1528 y 1551. En algunas, como la de 1528, cruzó a Alemania y Francia. Luego desapareció misteriosamente. Hasta hoy, su agente causal sigue sin ser identificado. El carbunco, conocido también como anthrax, ha estado presente desde tiempos bíblicos. Es una infección causada por la bacteria Bacillus anthracis. Afecta principalmente al ganado, pero puede contagiar al ser humano por contacto con animales muertos, pieles contaminadas o incluso por inhalación. Las formas cutáneas producen llagas negras, de ahí su nombre. Mientras que la forma pulmonar puede ser letal sin tratamiento. Durante siglos, los trabajadores del cuero, los pastores y los soldados fueron sus víctimas silenciosas. Ambas enfermedades desafiaron la medicina de su tiempo. No tenían cura, y muchas veces ni siquiera se sabía qué eran. El miedo a lo invisible se convirtió en una constante. Se evitaban los baños, los contactos, se quemaban ropas y viviendas. Las crónicas de la época relatan muertes masivas en monasterios, ciudades vacías y una población resignada al misterio. El sudor inglés podría haber sido una forma de antivirus o una cepa viral desaparecida. Su reaparición no está descartada. El carbunco sigue activo. Ha sido usado como arma biológica, como en el año 2001 en Estados Unidos, y puede brotar en zonas ganaderas mal gestionadas. Ambas enfermedades nos enseñan el valor de la vigilancia epidemiológica y la memoria histórica. El sudor inglés y el carbunco fueron asesinos silenciosos. Hoy, recordar sus historias es una forma de prepararnos, de no repetir los errores de nuestros antepasados. El escorbuto. El asesino lento de los marineros. Supone una enfermedad que no mata de golpe, sino lentamente. Que roba la energía, pudre las encías, abre heridas que nunca cierran, y convierte al cuerpo humano en un campo de descomposición viviente. Así fue el escorbuto, la pesadilla silenciosa de los navegantes durante siglos. No era una peste contagiosa, sino una condena por ignorancia.
Mientras exploradores cruzaban océanos en busca de nuevas tierras, riquezas y gloria, sus cuerpos se deshacían por dentro por una simple ausencia, la vitamina C. La historia del escorbuto es la historia de cómo una deficiencia nutricional se convirtió en un asesino masivo. Durante los siglos XV al XVIII, esta enfermedad mató más marineros que las tormentas, los piratas o los combates. Se manifestaba con fatiga extrema, encías inflamadas que sangraban al menor contacto, dientes que caían como piezas podridas, piel moteada de sangre bajo la superficie y una tristeza física que envolvía todo el ser. En las expediciones de Vasco da Gama, Magallanes y especialmente en la Marina Británica del siglo XVIII, el escorbuto era una sentencia casi segura. Algunos barcos partían con cientos de hombres y regresaban con decenas. Nadie entendía por qué. Se atribuía a miasmas, al aire del mar o a castigos divinos. Pero no era otra cosa que la falta de frutas frescas. Fue James Lind, en 1747, quien realizó uno de los primeros ensayos clínicos de la historia. A bordo de la HMS Salisbury, dio diferentes dietas a marineros enfermos y descubrió que los limones y las naranjas los curaban. Años después, esta práctica se institucionalizó en la Royal Navy y el escorbuto comenzó a desaparecer de los diarios de a bordo. Pero antes de eso, se había llevado incontables vidas. No solo en Europa. En expediciones polares, travesías coloniales y campañas militares, el escorbuto acechaba en cada alimento rancio, en cada bodega sin provisiones frescas. Fue una enfermedad del silencio, del desconocimiento y del precio de empujar los límites sin comprender las necesidades humanas básicas. Hoy, el escorbuto parece una rareza médica. Pero sigue existiendo en contextos de pobreza extrema, dietas desbalanceadas o negligencia prolongada. Es un recordatorio de que el cuerpo humano, por fuerte que parezca, depende de pequeños detalles para sobrevivir. La gota. El mal del privilegio. La gota fue considerada una enfermedad de reyes, porque afectaba principalmente a quienes tenían acceso a dietas ricas en carnes, vinos y manjares. Aumentaba el ácido úrico en sangre, produciendo cristales que se depositaban en las articulaciones, causando un dolor insoportable. En el siglo XIII, médicos árabes ya describían sus efectos. Se convertía en crónica y podía incapacitar a los afectados de por vida. Monarcas como Enrique VIII de Inglaterra fueron sus víctimas más famosas. Sus ataques eran tan brutales que se decía que ni el alma podía moverse sin gritar. La gota era también símbolo de exceso, glotonería y decadencia moral. La lepra, la muerte social. La lepra se convirtió en una de las enfermedades más temidas de la Edad Media. No por su letalidad, sino por su estigma. Desde el siglo XI, miles de leprosos fueron segregados en leproserías, alejados de toda vida comunitaria. Al confirmarse la enfermedad, se celebraba una misa de difuntos en vida. El leproso era considerado muerto. Perdía todos sus derechos, su nombre, su casa y su familia. Solo podía vivir entre los suyos, los otros excluidos. Los síntomas incluían pérdida de cejas, hinchazón facial, nódulos dolorosos, deformidades, voz nasal. Pero el verdadero castigo era espiritual, se creía que era una marca del pecado, especialmente el de la lujuria. Aún hoy, más de 15 millones de personas sufren lepra, la mayoría sin acceso a tratamiento digno. Las enfermedades de la Edad Media no solo atacaron el cuerpo humano. Atacaron la fe, el orden social, la estructura económica y la percepción del mundo. De cada plaga, nacieron nuevas formas de pensar, nuevas maneras de vivir y morir. En cada dolor físico había una historia humana que merece ser recordada. Porque entender el pasado es prepararnos para los retos del presente.